Parte 1. En el corazón de Pekín, más allá de las murallas rojas y los techos dorados que relucían como brasas bajo el sol, se extendía un mundo oculto y prohibido, la ciudad interior, donde el emperador de la dinastía Qing reinaba no solo sobre un imperio, sino sobre miles de destinos anónimos. Allí, tras puertas talladas con dragones y pasillos que parecían interminables, existía un universo paralelo, un reino secreto de mujeres conocido como el harén imperial. Desde afuera, aquel lugar parecía un paraíso. Los viajeros que alcanzaban a oír rumores lo describían como un Edén de seda y jade, donde la belleza se cultivaba como una flor delicada y los aromas de los jardines perfumaban la brisa. Pero bajo la perfección de los patios simétricos y los pabellones que flotaban sobre estanques tranquilos, se ocultaba un secreto más antiguo que los muros mismos. El lujo era una máscara, y tras la máscara se agitaban el miedo, la sospecha y el silencio. Las concubinas, cientos de mujeres seleccionadas por su gracia, vivían entre lujos impensables para cualquier campesina de las aldeas, pero cada joya era también un grillete, cada prenda de seda, un recordatorio de que ya no pertenecían al mundo exterior. Allí no había familia, no había retorno. La ciudad prohibida era un laberinto del que no se podía escapar, ni con los pies ni con la memoria. El destino de cada mujer dependía de una mirada, de un gesto mínimo del emperador, y lo que para él era un capricho efímero, para ellas podía significar la vida o la desaparición sin rastro. Las noches en el harén eran más inquietantes que los días. Cuando el sol se hundía tras los muros y los faroles de papel pintaban sombras largas, el aire parecía espesarse. Los pasos de los eunucos resonaban en los corredores, lentos, calculados, como si midieran no solo el espacio, sino también la obediencia de quienes los escuchaban. Ninguna voz se alzaba en la oscuridad. El silencio se imponía con más autoridad que cualquier decreto. Era un silencio tenso, no de paz, sino de algo contenido, como un secreto que respiraba bajo tierra. Muchos cronistas, encargados de registrar la vida de palacio, omitieron deliberadamente lo que allí sucedía. Sus pinceles pintaban solo lo permitido: ceremonias, banquetes, la magnificencia de la corte. Pero lo que no se escribía era lo que realmente definía ese lugar, porque, aunque el emperador era la figura visible, no era él quien verdaderamente gobernaba el pulso interno del harén. Eran las reglas no escritas, los castigos ocultos y las desapariciones inexplicables los que mantenían la maquinaria del poder funcionando en silencio. En los jardines de loto, donde las concubinas paseaban en procesiones de seda, algunos rostros se repetían cada año, pero otros dejaban de aparecer sin que nadie preguntara. Era como si el mismo aire del palacio se tragara a ciertas mujeres, borrándolas de las conversaciones, de los registros, de los recuerdos. Los más atrevidos murmuraban que la ciudad prohibida tenía sus propias fauces, un mecanismo invisible que se alimentaba de quienes no cumplían con su papel o se atrevían a desafiar el orden. Era un tiempo en que la gloria del imperio brillaba hacia afuera, pero dentro de los muros sagrados algo más oscuro se gestaba. Las concubinas lo sabían, aunque nadie lo dijera en voz alta. El lujo no era más que un disfraz, y el verdadero rostro del harén era el de un lugar donde la belleza podía ser un don, pero también una sentencia. Así comenzaba la historia de un secreto que sobrevivió a emperadores y a dinastías enteras. Un secreto envuelto en seda y silencio
que nunca apareció en los libros oficiales, pero que dejó su sombra sobre quienes tuvieron la desgracia de vivir demasiado cerca de él. Y mientras la luna se alzaba sobre los techos dorados, el aire mismo parecía murmurar que había un precio escondido bajo cada resplandor, un precio que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Y aún así, ese precio se seguía cobrando, noche tras noche. Parte 2. El rumor nunca se pronunciaba en voz alta, como si cada sílaba tuviera el poder de invocar un destino fatal. Corría por los pasillos como un viento invisible, rozando orejas atentas y labios que apenas se movían. Nadie quería ser quien lo repitiera, pero todas lo sabían. Algunas mujeres desaparecían sin dejar rastro. Una noche estaban allí, ataviadas con sus vestidos de brocado, sonriendo bajo la mirada del emperador, y a la mañana siguiente sus aposentos quedaban vacíos, sus ropas cuidadosamente retiradas, como si nunca hubieran existido. Las sirvientas, encargadas de limpiar y servir en los pabellones, eran las primeras en notarlo. Ellas no tenían permitido hablar con las concubinas más allá de lo estrictamente necesario, pero conocían las rutinas de cada una. Sabían qué fragancias preferían, qué joyas usaban para dormir, qué canciones tarareaban en soledad. Cuando de pronto una de esas rutinas desaparecía, las sirvientas se miraban entre sí con ojos llenos de preguntas que no podían formular. Bastaba un parpadeo para comprenderse. Alguien había sido borrado, y sin embargo, en la superficie, nada cambiaba. Los eunucos continuaban su marcha solemne. Las ceremonias se realizaban con precisión milimétrica. El emperador sonreía rodeado de flores vivientes que competían por un gesto suyo. Los registros oficiales no mencionaban a las mujeres ausentes. Eran como gotas de agua que se evaporaban al sol, dejando la piedra seca, sin huella. Si alguna concubina osaba insinuar algo, lo hacía disfrazando la frase en metáforas, hablando de aves que dejaban de cantar o de pétalos que caían antes de florecer. El miedo se convirtió en un lenguaje propio, tan sutil que se confundía con cortesía. Una sonrisa podía ser un velo para ocultar la sospecha. Una inclinación de cabeza podía significar tanto sumisión como advertencia. El rumor crecía precisamente porque nadie se atrevía a desmentirlo ni a confirmarlo. Era un secreto compartido por todas, sostenido por la cobardía necesaria para sobrevivir. A veces, por las noches, cuando el viento atravesaba los corredores con un murmullo prolongado, algunas mujeres se despertaban creyendo escuchar pasos detenidos frente a sus puertas. Un roce metálico, un suspiro leve, un crujido en la madera, y al amanecer descubrían que la vecina de la habitación contigua ya no estaba. No había señales de lucha, ni rastros de salida, solo un espacio vacío y el eco de un silencio más denso que el aire. Los más viejos entre los eunucos parecían saber más de lo que mostraban. Había en sus ojos un brillo frío, como de quien ha visto demasiadas noches iguales. Nunca comentaban, nunca respondían a preguntas veladas, pero la rigidez con que cerraban las puertas, el cuidado con que apartaban a las mujeres de ciertos corredores, revelaba que había pasajes en la ciudad prohibida que no conducían a ninguna parte conocida. Las desapariciones no eran frecuentes, pero su irregularidad las hacía más inquietantes. Podía pasar un mes entero sin que nada ocurriera, y entonces todas respiraban un poco más tranquilas, convencidas de que quizás aquel mal se había detenido. Pero de pronto, una sola noche bastaba para arrastrar a 2 o 3 nombres al vacío, devolviendo el miedo a cada rincón.
La certeza se instalaba en el corazón de todas. No era enfermedad, no era exilio, no era castigo público. Era algo distinto, algo que operaba en las sombras y se alimentaba del silencio de quienes quedaban atrás. Y ese silencio, ese vacío que devoraba memorias, se convirtió en la verdadera arma de la corte, más efectiva que cualquier decreto. Las concubinas comprendieron que estaban viviendo no solo bajo el poder del emperador, sino bajo el poder de una amenaza invisible. Algo se movía bajo los muros y los rituales, algo que dictaba quién sería recordada y quién sería olvidada. Y en ese murmullo clandestino nació la convicción más terrible. Lo que desaparecía no solo eran cuerpos, sino también los rastros de una vida. La historia misma parecía tragárselas. Así, el rumor prohibido se convirtió en sombra, y la sombra en certeza silenciosa. Una certeza que pesaba más que los muros de piedra y jade que las mantenían encerradas. Una certeza que ninguna se atrevía a romper con palabras. Porque allí, en la ciudad prohibida, una palabra podía ser el inicio de la desaparición. Parte 3. La llegada de una nueva concubina siempre era motivo de un murmullo contenido, como una corriente eléctrica que atravesaba las paredes del harén. Aquella joven había sido elegida entre miles, arrancada de su aldea como si fuera una joya descubierta entre la tierra común. Había sido bañada en perfumes, vestida con sedas, instruida en protocolos que convertían cada gesto en un ritual. Desde afuera, parecía el inicio de un destino glorioso. Dentro, era el comienzo de un encierro que no tenía fin. Su nombre se borró al traspasar los muros, como ocurría con todas. El emperador decidía cómo debía ser llamada, y el pasado quedaba prohibido, sepultado en el silencio. Ella, sin embargo, aún llevaba en los ojos la claridad de alguien que recordaba la vida fuera de esos muros. Sus pasos eran inciertos, su mirada curiosa. Fue suficiente para que las demás la observaran con una mezcla de compasión y desconfianza, como quien contempla a un ave recién atrapada en una jaula demasiado estrecha. Desde el primer día, la joven percibió algo que no encajaba en el esplendor. Sí, los corredores estaban adornados con columnas lacadas, las lámparas brillaban como lunas de papel, los jardines parecían suspenderse en un tiempo eterno. Pero había grietas invisibles, un aire denso que se enrarecía en ciertas esquinas, miradas que se apartaban demasiado rápido, sonrisas que ocultaban un temblor. Era como caminar en un escenario iluminado donde los actores sabían un secreto que ella aún no comprendía. Durante las comidas ceremoniales, se sentaba junto a otras concubinas, rodeada de rostros pintados con la perfección de máscaras. Todas hablaban con cortesía impecable, palabras calculadas como piezas de jade tallado. Pero en medio de aquellas conversaciones amables, la joven descubría silencios demasiado largos, frases cortadas con brusquedad, ojos que miraban hacia las puertas como si temieran que alguien estuviera escuchando. Se sentía dentro de un teatro donde cada risa era ensayada, donde cada palabra parecía un disfraz para ocultar algo más profundo. La primera noche en su nueva habitación fue la más inquietante. La estancia estaba decorada con biombos pintados de grullas, cortinas de seda que temblaban con la brisa, una cama de madera noble cubierta de almohadas bordadas. Todo parecía digno de un sueño, pero el silencio era tan absoluto que resultaba irreal. Apenas conciliaba el sueño, creyó escuchar pasos apagados en el pasillo, un roce suave contra la puerta, un murmullo que se desvaneció antes de que pudiera distinguirlo. Al amanecer, preguntó a su doncella,
pero la respuesta fue solo una inclinación de cabeza, demasiado rápida, demasiado evasiva. Con el paso de los días, empezó a notar ausencias que nadie explicaba. Una mujer que la había recibido con amabilidad durante la ceremonia de presentación desapareció sin que nadie hablara de ella. Ni un comentario, ni un gesto de sorpresa. Simplemente ya no estaba. La joven quiso preguntar, pero algo en las miradas de las demás la detuvo. Aprendió entonces que en ese lugar las preguntas podían ser más peligrosas que el silencio. Fue en los paseos por el jardín interior donde percibió con más claridad la tensión. Caminaba entre los lotos junto a otras mujeres. Escuchaba cómo comentaban la belleza de las flores, la pureza del agua. Todo parecía normal, pero sus voces estaban impregnadas de un tono extraño, como si las palabras fueran una cobertura, una forma de llenar un vacío para evitar hablar de lo verdaderamente importante. Y cuando el viento soplaba entre los sauces, la joven creía escuchar frases apenas murmuradas, advertencias veladas, palabras fragmentadas que se perdían antes de completarse. Una noche, mientras observaba la luna reflejarse en el estanque, una concubina mayor se le acercó y le susurró algo apenas audible. «Mira a tu alrededor, niña, y cuenta los rostros. Verás que algunos faltan y nunca regresan». Después se alejó con paso lento, como si nada hubiera dicho. Esa advertencia se quedó grabada en la mente de la joven como un veneno invisible. Desde entonces, cada risa, cada saludo, cada ceremonia adquirió un nuevo matiz. Empezó a comprender que el harén no era solo un lugar de encierro, sino un tablero de intrigas, donde las piezas desaparecían en silencio. Y aunque aún no sabía por qué ni cómo, ya presentía que su propia vida había quedado atrapada en un juego que no controlaba. Un juego en el que el lujo y la belleza eran solo el telón de fondo para un secreto más oscuro que nadie se atrevía a nombrar. Fue entonces, en ese descubrimiento silencioso, cuando el miedo se instaló en ella con la certeza de que algo la observaba desde las sombras del palacio. Un algo invisible, pero siempre presente, que parecía medir su respiración, sus gestos, sus pensamientos. Y supo, sin necesidad de que nadie se lo dijera, que en ese lugar no solo se jugaba con la vida, sino también con la memoria. Parte 4. Era imposible no notarlo. El hombre estaba siempre allí, en los márgenes de la vista, como una sombra que atravesaba los pasillos con la misma naturalidad con la que otros respiraban. No era un noble, no era un general, tampoco un funcionario con rango vistoso. Era un eunuco, pero no uno cualquiera. Su nombre no se pronunciaba con frecuencia, aunque todos sabían de quién se hablaba cuando se mencionaba el guardián de las llaves. De rostro impenetrable y movimientos calculados, aquel eunuco parecía conocer cada rincón de la ciudad prohibida mejor que cualquier mapa. Portaba un manojo de llaves que tintineaban suavemente a su cintura, pero el sonido no era tranquilizador. Era como un recordatorio constante de que algunas puertas podían abrirse solo hacia el vacío. Las concubinas evitaban cruzar su mirada, pues decían que en sus ojos no había rastro de humanidad, solo la certeza fría de quien guarda secretos demasiado pesados para compartirlos. Los rumores lo envolvían como un manto. Se decía que había servido a 3 emperadores distintos, sobreviviendo a purgas, intrigas y tormentas de la corte. Se decía que conocía pasajes ocultos, corredores que nunca aparecían en los planos oficiales, salas selladas a las que solo él tenía acceso. Algunos susurraban incluso que su lealtad no era al trono, sino a algo más antiguo, un pacto sellado en lo más profundo de los muros de la ciudad prohibida.
La joven concubina lo observó por primera vez durante una ceremonia, cuando el emperador caminaba entre las mujeres como un dios distante. Mientras todas se inclinaban, aquel eunuco permanecía un paso detrás, inmóvil, con los ojos fijos en la multitud. No necesitaba hablar. Su sola presencia imponía silencio. Cuando el emperador abandonó el salón, él fue el último en retirarse, deslizando sus dedos sobre una puerta lateral que no parecía conducir a ninguna parte. Con el tiempo, la joven comenzó a reconocer un patrón inquietante. Cada vez que una mujer desaparecía, había sido vista por última vez en compañía de aquel hombre. No era un gesto brusco, ni una escena evidente, sino algo mucho más sutil. Una orden susurrada, un ademán con la mano, un cruce de miradas que bastaba para que dos eunucos se acercaran y escoltaran a la elegida hacia un destino desconocido. Y siempre, en algún rincón, él estaba presente. No hablaba con las concubinas, pero ellas sabían que las escuchaba. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra, y lo hacía parecer un juez invisible, alguien que tomaba nota de cada gesto, de cada desviación en el protocolo. La joven empezó a sentir que sus movimientos eran vigilados no solo por las reglas del harén, sino por aquellos ojos sin pestañeo que parecían pesarle el alma. Una tarde, mientras atravesaba un corredor casi vacío, lo encontró de frente. El hombre se detuvo, y el sonido de las llaves pareció multiplicarse en el aire, como si cada una hablara en un idioma metálico imposible de comprender. Él no dijo nada, solo la observó, con una fijeza que helaba la sangre. Luego, sin apartar la vista, deslizó una de sus llaves en una puerta escondida entre los paneles de madera y desapareció dentro, cerrando con suavidad tras de sí. La joven se quedó inmóvil, temblando, con la certeza de que había visto una entrada a un mundo del que no debía saber nada. Esa noche no pudo dormir. Los rumores cobraron cuerpo en su mente, que aquel eunuco era el custodio de un secreto demasiado oscuro para ser confiado a nadie más, que tras esas puertas selladas se encontraba la respuesta a las desapariciones, que él no solo obedecía órdenes, sino que protegía algo, una máquina, un artefacto del que solo se hablaba en susurros. Y en ese silencio absoluto, mientras escuchaba el crujido leve de los muros, la joven comprendió que el guardián no era un hombre común. Era la encarnación misma del poder secreto del palacio. Y dondequiera que él estuviera, la frontera entre la vida y el olvido se volvía demasiado delgada. Parte 5. Los días transcurrían con la cadencia repetitiva de los rituales, pero en el interior de la joven la inquietud crecía como una sombra que se alargaba sin control. Fue entonces cuando ocurrió el hallazgo, un accidente que en apariencia parecía menor, pero que acabaría por abrirle las puertas a un secreto inimaginable. La ocasión se dio durante los preparativos de una ceremonia de luna llena. Las concubinas debían vestirse con túnicas de seda blanca y ajustarse adornos de jade que simbolizaban pureza y obediencia. Una doncella había dejado sobre el cofre ceremonial un conjunto de prendas aún dobladas, y al intentar buscar un brocado que combinara con su cinturón, la joven notó que en el fondo de la caja, bajo los pliegues de las telas, había algo insólito. Un pequeño cuaderno de tapas desgastadas, oculto entre las ropas como si alguien lo hubiera querido enterrar allí para siempre. Lo tomó con manos temblorosas, sabiendo que cualquier objeto no autorizado podía convertirse en sentencia. Sus dedos acariciaron la superficie envejecida, y la sensación era distinta a todo lo que había tocado en palacio. Aquello no tenía la perfección de lo nuevo,
sino el peso de algo usado, guardado, ocultado. Miró a su alrededor. El pabellón estaba vacío por un instante. El silencio se volvió cómplice. Abrió el cuaderno y descubrió que no era un simple objeto de devoción ni un registro banal. Eran páginas escritas con caligrafía apretada, notas que parecían más un diario secreto que un documento oficial. Entre los trazos oscuros se distinguían esquemas, dibujos de mecanismos desconocidos, círculos dentados y formas rectangulares que evocaban engranajes. Había anotaciones en chino, pero también palabras extrañas, con grafías que ella no reconocía y que parecían pertenecer a lenguas foráneas, quizá europeas. La primera frase que alcanzó a leer la estremeció. El silencio es más fuerte que la espada. Bajo aquella sentencia se describía un artefacto traído desde Occidente, entregado como obsequio diplomático muchos años atrás. Los cronistas oficiales lo registraron como un simple instrumento de exhibición. Pero en esas páginas se insinuaba otra verdad. La máquina había sido adaptada, transformada, convertida en algo útil para la corte, algo capaz de decidir sin ruido y purificar el círculo íntimo. Cada palabra era más inquietante que la anterior. Se hablaba de mujeres marcadas para la absorción, de una elección sin testigos, de el deber de proteger al trono, eliminando las sombras indeseadas. No había descripciones de castigos físicos, pero el lenguaje transmitía una idea aún más perturbadora. Un mecanismo que podía borrar la existencia sin recurrir a espadas ni venenos. Un artefacto que devoraba en silencio. La joven pasó las páginas con creciente ansiedad, descubriendo que entre los esquemas se incluían instrucciones de mantenimiento, advertencias sobre el uso prolongado y, lo más terrible, listas de nombres. Eran nombres escritos con pulso firme, cada uno acompañado de una fecha. Algunos los reconoció de inmediato, concubinas que habían desaparecido en los últimos meses. Otros pertenecían a épocas anteriores, mujeres de las que nunca se hablaba, como si jamás hubieran existido. De pronto, un escalofrío recorrió su espalda. Aquello que tenía en las manos no era solo un cuaderno olvidado. Era un registro de lo prohibido, un inventario de vidas borradas, un testimonio de que el rumor que todas compartían en susurros era real. El secreto no era un fantasma inventado por el miedo. Estaba allí, documentado en tinta, preservado en páginas ocultas entre ropas ceremoniales. Cerró el cuaderno con brusquedad y lo escondió bajo su manga, temiendo ser descubierta en cualquier momento. Los pasos de un eunuco resonaron en el corredor, y su corazón se detuvo un instante. Si alguien la sorprendía con aquel objeto, su destino estaría sellado. Guardó el manuscrito en lo más profundo de su cofre personal, sabiendo que con ello no encontraba un tesoro, sino una condena. Esa noche, bajo la luz pálida de la luna que bañaba los tejados dorados, volvió a abrirlo en secreto. Las palabras parecían vibrar en la penumbra, como si cobraran vida. Sintió que el palacio entero respiraba Yatei a través de esas páginas, que cada sombra de los corredores estaba conectada con lo que leía. Comprendió que ya no podía desentenderse. Había visto demasiado. Había leído demasiado. El libro oculto no solo le revelaba un secreto, la estaba atando a él. Y a partir de ese instante, la joven supo que el silencio que rodeaba al harén no era natural, sino impuesto, cultivado, sostenido por un mecanismo de hierro que se escondía tras las paredes doradas. Un mecanismo que devoraba en calma, protegido por guardianes invisibles,
y por la obediencia ciega de quienes temían pronunciar siquiera una pregunta. Y mientras cerraba el cuaderno y apagaba la lámpara, el eco de esas palabras seguía latiendo en su mente. El silencio es más fuerte que la espada. Parte 6. Los días siguientes fueron una tortura invisible para la joven. El cuaderno pesaba en su mente como si lo llevara atado al cuerpo, aunque lo había escondido en un doble fondo de su cofre personal. No podía dejar de pensar en los dibujos y en esas palabras extranjeras que parecían conjurar un poder desconocido. Cada vez que cerraba los ojos, veía los engranajes dibujados con minuciosidad, las ruedas dentadas que parecían girar solas en su imaginación, y las frases que hablaban de absorciones en calma y devoraciones sin ruido. El cuaderno describía el artefacto como un mecanismo sin nombre, un objeto extraño llegado desde mares lejanos, en tiempos en que el imperio aún recibía embajadores europeos con curiosidad disfrazada de superioridad. Según el manuscrito, había sido ofrecido como presente, quizá como juguete de exhibición o muestra de ingenio mecánico, pero en el palacio había encontrado otro destino. Había sido modificado, perfeccionado, adaptado a los fines oscuros de la corte. Ya no era una curiosidad de Occidente, sino una herramienta que respondía a los caprichos del trono. Las páginas hablaban con precisión inquietante. Poleas ocultas en muros falsos, compartimentos insonorizados, palancas que funcionaban como un lenguaje secreto. El manuscrito mencionaba que no producía ruido alguno, salvo un leve suspiro metálico, un eco casi humano que se repetía con cada uso. Ese sonido era descrito como el aliento del silencio, y quienes lo habían escuchado nunca lo olvidaban. Más allá de la descripción técnica, había frases que helaban la sangre. Decía: no hay marcas, no hay gritos, solo la ausencia. Así se preserva la pureza del círculo interior. Otra anotación, escrita con una caligrafía más apresurada, añadía: la máquina no juzga, no pregunta, solo cumple. Se lleva lo que se le entrega y lo borra con la calma de un río que arrastra hojas muertas. La joven no podía comprender del todo cómo funcionaba aquel mecanismo, pero entendía su propósito. Era un instrumento de desaparición, un devorador invisible que sustituía la violencia abierta por un vacío inexplicable. El castigo ya no era la espada, ni el veneno, ni el destierro. Era algo mucho peor: el olvido absoluto. A medida que leía, un pensamiento la atormentaba. ¿Quién escribía ese libro? No parecía obra de un simple cronista, pues había detalles demasiado íntimos, anotaciones que reflejaban la mirada de alguien que había estado cerca del artefacto, quizás incluso lo había operado. Y si era cierto que había nombres y fechas, significaba que ese cuaderno era también un registro personal, un testimonio secreto de alguien atrapado entre el deber y el remordimiento. Las noches se volvieron insoportables. Cada crujido de la madera, cada golpe del viento contra las celosías, le sonaba como el roce de engranajes ocultos en la oscuridad. Caminaba por los pasillos y sentía que detrás de cada pared podía esconderse la máquina, esperando su turno para abrirse y tragar a la próxima víctima. A veces incluso creyó escuchar ese suspiro metálico del que hablaban las páginas, un aliento casi humano que parecía recorrer las galerías cuando todo estaba en silencio. Un amanecer, mientras el sol apenas pintaba de oro los tejados, tomó el cuaderno entre sus manos y lo sostuvo con desesperación. Quiso destruirlo, quemarlo, librarse de la condena de saber, pero no pudo.
Algo en esas páginas ejercía un poder irresistible, como si la obligara a mirar lo prohibido. Era como un espejo, aunque reflejara un horror indescriptible, no podía apartar la vista. Con cada lectura, se daba cuenta de que el miedo del harén no era producto de la imaginación ni de simples castigos ocultos. El terror tenía una forma, una maquinaria precisa, engranajes ocultos que devoraban existencias. Comprendió entonces que los pasos del eunuco guardián y las llaves que tintineaban en su cintura no eran símbolos de poder vacío, sino llaves reales, puertas reales, accesos a cámaras donde aquella máquina aguardaba. El manuscrito no dejaba lugar a dudas. El harén no era solo un lugar de encierro político y de placeres destinados al emperador. Era también un terreno de selección silenciosa, un tablero donde la obediencia se premiaba con permanencia y la mínima sospecha se castigaba con la desaparición. Y en el centro de todo, el mecanismo sin nombre se mantenía oculto, como un corazón de hierro latiendo tras los muros, alimentándose de vidas que se apagaban sin gritos. La joven, al cerrar el cuaderno por enésima vez, sintió que el aire de su habitación estaba más denso, como si los muros supieran lo que había descubierto. Una certeza se clavó en su pecho. Ahora formaba parte del secreto, y tarde o temprano, el secreto reclamaría su precio. Parte 7. El miedo, en el harén, tenía tantas formas como rostros había en sus corredores. Algunas lo disfrazaban con risas forzadas, otras lo ocultaban tras un silencio de estatua. Pero la traición era su rostro más afilado, y la joven lo descubrió demasiado tarde, cuando ya estaba atrapada en la red invisible de una compañera. Había una concubina que, desde la llegada de la recién llegada, se había mostrado amable. No era de las más favorecidas por el emperador, pero poseía una gracia natural, un don para la conversación, una voz suave que envolvía como un bálsamo. Se acercó a la joven con gestos de amistad, compartiendo con ella secretos menores, como las hierbas que ayudaban a dormir o el nombre del eunuco que a veces traía dulces a escondidas. En un lugar donde la desconfianza era ley, esa cercanía se sentía como un oasis. La joven pensó que había encontrado una aliada, un apoyo en medio del laberinto de intrigas. Pero la amistad era solo un velo. Detrás de cada palabra había una intención. Esa mujer la escuchaba con demasiada atención, como si cada gesto, cada suspiro, fueran piezas de un rompecabezas que debía ser entregado a alguien más. El día que la joven, con ingenuidad, dejó escapar una referencia velada al cuaderno, creyendo que podía confiar en esa voz dulce, selló su destino. La traición no se manifestó con gritos ni acusaciones públicas. Se manifestó en el silencio, en las miradas esquivas que empezaron a seguirla al día siguiente. De pronto, los pasos de los eunucos parecían detenerse un segundo más frente a su puerta. Los ojos de otras concubinas se clavaban en ella con una mezcla de compasión y terror, como si ya estuviera marcada. La mujer que había fingido amistad se mantenía cercana, pero su sonrisa había cambiado de matiz. Era ahora la sonrisa satisfecha de quien había asegurado su propia supervivencia a costa de otra. La joven comprendió entonces la naturaleza cruel del harén. Allí no bastaba con agradar al emperador o cumplir con las reglas. Allí cada mujer era, al mismo tiempo, compañera y rival. Una palabra mal colocada podía ser la diferencia entre permanecer y desaparecer. Y lo más terrible era que la traición no se hacía por odio ni ambición desmedida. Se hacía por miedo. Denunciar a otra significaba, a veces, salvarse a sí misma.
Las noches siguientes se llenaron de presagios. Mientras intentaba dormir, sentía como si las paredes la vigilaran. En los pasillos, los eunucos cuchicheaban con un tono demasiado bajo para ser escuchado, pero demasiado largo para ser casual. El tintinear de las llaves del guardián del secreto resonaba más cerca que nunca, como un eco premonitorio. La supuesta amiga se encargaba de mantener la ilusión de normalidad. Seguía acompañándola en los paseos, seguía ofreciéndole palabras amables, seguía riendo con ella en los momentos en que las demás fingían distensión. Pero en cada gesto había una sombra, la forma en que evitaba mirarla demasiado tiempo a los ojos, la manera en que se apartaba sutilmente al cruzar con ciertos eunucos, la frialdad repentina de su voz cuando creía no ser observada. La joven empezó a sentir que estaba rodeada de espectros. Cada rostro podía esconder un enemigo, cada sonrisa podía ser la antesala de una condena. Y lo más desgarrador era saber que la mano que la había entregado era la misma que aún se posaba sobre la suya con afecto fingido. En ese lugar, comprendió, la amistad era la máscara más peligrosa de todas, porque la traición no caía como un golpe, sino que se deslizaba lentamente, en silencio, como un veneno dulce. Y ella ya lo había bebido sin darse cuenta. La certeza la desgarraba por dentro. Alguien había revelado su hallazgo. Alguien había abierto una grieta en el secreto que guardaba. Y ahora, el peso del silencio que envolvía al harén se volvía insoportable, como si cada sombra le recordara que el mecanismo sin nombre podía estar aguardando su turno. No había escapatoria. La traición ya estaba hecha. Y en aquel mundo donde el rumor mataba más que la espada, la joven sabía que su destino había comenzado a escribirse con la tinta invisible del miedo. Parte 8. La noche cayó con un peso extraño, más espeso de lo habitual, como si el aire mismo presintiera lo que estaba a punto de suceder. La luna apenas lograba filtrarse entre las nubes, y los corredores de la ciudad prohibida se hundieron en un silencio tan profundo que parecía tejido a propósito. La joven, acostada en su lecho de seda, intentaba convencerse de que todo era paranoia, que los rumores, el cuaderno y las miradas esquivas de las demás habían exagerado su imaginación. Pero el corazón le latía con una cadencia irregular, como si supiera algo que su mente aún se resistía a aceptar. Y entonces lo escuchó. Primero, un murmullo de pasos acompasados, apenas perceptibles, deslizándose por el pasillo. Después, el tintinear metálico de unas llaves, ese sonido que ya reconocía demasiado bien y que se había vuelto su pesadilla silenciosa. El guardián estaba cerca. Se incorporó lentamente, conteniendo la respiración, y un escalofrío le recorrió el cuerpo. La puerta se abrió con una suavidad perturbadora. No hubo golpes, no hubo anuncios, solo la aparición de dos eunucos, con los rostros impenetrables y las linternas bajas que proyectaban sombras ondulantes en las paredes. Detrás de ellos, el guardián de llaves observaba con su expresión imperturbable. No dijo palabra alguna, no dio explicaciones. Bastó con su presencia para que la joven comprendiera que había llegado su turno. Su doncella se arrodilló de inmediato, temblando. Ella, en cambio, permaneció de pie, paralizada. Uno de los eunucos extendió una mano enguantada, indicándole que debía acompañarlos. No hubo violencia, no hubo amenazas, solo una orden muda que era imposible desobedecer. La joven quiso preguntar a dónde la llevaban, pero la voz murió en su garganta. Comprendió que hablar no cambiaría nada. En el pasillo, la atmósfera era aún más opresiva.
Avanzaban en silencio, iluminados por las linternas que parecían tragadas por la oscuridad en cada paso. A lo lejos, creyó distinguir que otras figuras femeninas eran escoltadas también por distintos corredores, como si varios destinos estuvieran siendo sellados aquella misma noche. Sus rostros pálidos se entreveían un instante en el cruce de las galerías, y luego se desvanecían en direcciones distintas, tragados por el laberinto. El camino era largo, más de lo que había imaginado. Atravesaron patios que nunca había visto, puertas selladas que se abrieron solo al roce de las llaves del guardián. El viento soplaba entre las tejas, pero no lograba romper el silencio absoluto. Era un silencio antinatural, como si el mismo palacio contuviera la respiración. Finalmente llegaron a un corredor más estrecho, sin adornos ni lámparas de jade. Las paredes eran lisas, frías, sin el esplendor de los pabellones habituales. La joven sintió que descendían a un lugar que no debía existir, un espacio enterrado bajo capas de historia y secreto. Los pasos resonaban huecos, como si caminaran dentro de un túnel profundo. En un recodo, antes de girar, la joven reunió el valor suficiente para levantar la vista y fijarse en los ojos del guardián. Él la miró y por un instante creyó ver en su expresión algo distinto a la frialdad habitual, una chispa de resignación, como si él también estuviera atrapado en aquel destino. Pero la sensación se desvaneció de inmediato, sustituida por la misma máscara de piedra que siempre lo cubría. Cuando la puerta final se abrió, un aire pesado emergió desde dentro, cargado de humedad y de un aroma metálico indefinible. La joven supo que había cruzado un umbral del que no habría retorno. El corazón le golpeaba el pecho con violencia, y sin embargo, sus pasos avanzaron obedientes, como si la voluntad se le hubiera evaporado. En la penumbra de esa sala, las linternas se alzaron, y lo que vio la dejó sin aliento. Había muros más gruesos, sombras alargadas que parecían esconder estructuras invisibles, y un murmullo lejano, bajo, profundo, que no podía identificar. No era un sonido fuerte, pero se repetía con cadencia, como el suspiro de algo vivo escondido entre engranajes. El guardián se detuvo en el umbral, observándolas sin hablar. Los eunucos avanzaron un poco más, indicándole que debía seguir. La joven supo entonces que había llegado al lugar del que todas hablaban sin nombrarlo, el sitio donde las mujeres del harén se disolvían en el silencio. El aire estaba cargado de un presentimiento oscuro. Allí, bajo los muros dorados del imperio, palpitaba la verdad que nadie debía conocer. Y mientras daba un paso más hacia el interior de esa oscuridad, comprendió que ya no pertenecía al mundo que había conocido, sino a las entrañas de un secreto que devoraba todo lo que tocaba. Parte 9. El interior de la sala era más vasto de lo que la joven habría imaginado. No parecía formar parte del mismo palacio. Las paredes estaban desnudas, sin pinturas ni grabados, como si aquel espacio hubiera sido borrado de la magnificencia imperial. La piedra se mostraba húmeda, fría, y en las esquinas se adivinaban grietas por donde el aire circulaba con un murmullo inquietante. Lo primero que la estremeció fue la ausencia de color. No había sedas, no había oro, no había nada que recordara la vida cotidiana del harén. Todo era gris, metálico, apagado. En el centro, apenas iluminado por las linternas de los eunucos, se erguía algo imposible, una estructura de hierro, alta, con engranajes que se entrelazaban como fauces congeladas en el tiempo.
No era un instrumento que ella pudiera reconocer. No era un mueble, ni un arma, ni un objeto de culto. Era otra cosa, una cosa sin nombre. Los engranajes parecían dormidos, pero en silencio emitían un susurro bajo, un rumor que se repetía con intervalos regulares, como si respiraran. Era un sonido metálico, pero al mismo tiempo orgánico, demasiado semejante a un suspiro humano para no provocar escalofríos. Cada exhalación era como el eco de un gemido ahogado, y se propagaba por la sala hasta perderse en las paredes. La joven contuvo la respiración. Sintió que si inhalaba demasiado fuerte, el mecanismo despertaría y la reclamaría. La penumbra apenas permitía distinguirlo en detalle, pero alcanzaba a ver ruedas dentadas, poleas, cadenas que descendían hacia compartimentos ocultos bajo el suelo. Había ranuras estrechas, recovecos que parecían abrirse y cerrarse a intervalos, como si fueran bocas invisibles. En el silencio, los eunucos se movían con precisión, como si aquella rutina fuera conocida para ellos desde hacía décadas. No parecía sorprenderles nada. Al contrario, sus gestos eran los de quien limpia, prepara, vigila. Uno de ellos encendió un brasero en una esquina, cuyo humo tenue llenó el ambiente de un aroma amargo, como de hierbas quemadas. La joven se preguntó si era un rito de purificación o simplemente un modo de cubrir olores más antiguos, más terribles. El guardián se mantuvo inmóvil en la entrada, con sus llaves tintineando como un coro lejano. Su sombra se proyectaba larga sobre el suelo, uniéndose con la de la máquina, como si fueran una misma cosa. La joven comprendió que él no era solo custodio de secretos, era la frontera entre quienes regresaban y quienes quedaban atrapados allí para siempre. Mientras intentaba apartar la vista, escuchó un nuevo sonido, un chasquido lento, seguido por un crujido sordo que venía desde las entrañas del artefacto. Fue un movimiento breve, casi imperceptible, pero suficiente para que supiera que aquello no estaba inerte, que lo que había leído en el cuaderno no eran exageraciones, la máquina vivía. Y entonces ocurrió algo que la desgarró por dentro. En una de las ranuras, durante un instante, creyó distinguir un fragmento de tela atrapado en el borde del hierro. No era parte del mecanismo, era un pedazo de seda, deshilachada, de un tono pálido que ella recordaba haber visto en una de las concubinas desaparecidas. La visión fue breve, pues uno de los eunucos lo retiró con gesto mecánico, como quien limpia polvo, pero la imagen se grabó en su mente con fuerza insoportable. El corazón de la joven latía con violencia. El suspiro metálico se repitió, más largo esta vez, y juró escuchar en él un tono casi humano, como si la máquina hubiera guardado el eco de quienes alguna vez habían pasado por allí. No eran gritos, no eran lamentos, era un sonido apagado, un murmullo atrapado en las ruedas de hierro, que emergía disfrazado de respiración. Las concubinas que habían sido escoltadas con ella estaban en la misma sala. Algunas lloraban en silencio, otras miraban al suelo como resignadas. Nadie se atrevía a hablar. El miedo las mantenía inmóviles, convertidas en sombras vivientes frente a un monstruo de hierro que parecía alimentarse del silencio colectivo. La joven cerró los ojos por un momento y recordó la frase del cuaderno. No hay marcas, no hay gritos, solo la ausencia. Y al volver a abrirlos, comprendió que estaba allí, en el corazón de esa ausencia, en el vientre de un secreto que devoraba vidas sin dejar rastro. Y aunque aún no sabía cuál sería su destino inmediato, entendió que había visto demasiado. Porque una vez que la máquina mostraba su suspiro metálico,
nadie podía regresar a la inocencia. Parte 10. El aire dentro de aquella sala se volvió aún más espeso, como si cada respiración se mezclara con un secreto prohibido. La joven permanecía de pie, rodeada por el silencio de los demás, hasta que el guardián dio un paso adelante. Su sombra se unió a la de la máquina, y por primera vez su voz se dejó oír. Era grave, lenta, casi arrastrada, como si las palabras fueran piedras pesadas que se resistían a salir. «Esta máquina no solo devora», dijo, sin apartar la vista del artefacto. «También recuerda». El murmullo metálico del mecanismo pareció responderle, como un suspiro que se alargaba en las paredes. La joven sintió un escalofrío. Había pasado días imaginando que aquel artefacto era un devorador sin rostro, pero la idea de que recordara era mucho peor. El guardián avanzó un poco más y con un gesto de sus manos huesudas señaló un compartimento sellado en el costado de hierro. «Aquí están guardados los nombres, todos. Cada mujer que ha cruzado este umbral ha dejado su huella. No en la memoria del pueblo, ni en los registros del imperio, sino aquí». El silencio que siguió fue más aterrador que la frase. Los eunucos permanecían inmóviles, como estatuas vivientes que custodiaban un ritual demasiado viejo. La joven sintió que sus piernas temblaban, pero no podía apartar la vista del guardián. Había algo en su mirada que no era del todo obediencia al emperador. Era otra cosa, algo más oscuro, como si su lealtad fuera hacia el mismo secreto. El hombre continuó. «Los emperadores vienen y van, las dinastías caen, pero lo que queda en estas ruedas, eso sobrevive a todos. Cada nombre es una advertencia, un recordatorio de lo que no debe desafiarse». La joven quiso hablar, quiso preguntar por qué ella estaba allí, qué destino le aguardaba. Pero la voz no le salía. En su mente, las páginas del cuaderno cobraban vida. Las listas de nombres, las fechas, las anotaciones que parecían escritas con la mano de alguien que conocía demasiado. Ahora comprendía que aquello no era un simple registro. Era un pacto. Una crónica que no estaba destinada a la posteridad, sino a alimentar el mecanismo de olvido. El guardián dio un paso hacia ella, y su sombra la cubrió entera. La joven sintió que la miraba con compasión y condena al mismo tiempo. «Tú has visto lo que no debías ver», susurró. «Has leído lo que nunca debió caer en tus manos. Eso te coloca en el borde del abismo. Pero escucha, no todo está perdido. A veces, el silencio también puede proteger». El corazón de la joven golpeaba como un tambor. No entendía si esas palabras eran una advertencia, una amenaza o un pacto ofrecido en secreto. El guardián se volvió hacia la máquina y con una calma ritual apoyó su mano sobre el hierro. El suspiro metálico volvió a sonar, más profundo esta vez, y la sala entera pareció vibrar con ese aliento de sombra. Fue entonces cuando vio lo impensable. Un panel se deslizó con un chasquido, revelando en su interior hileras de tablillas de bambú grabadas con caracteres. No eran registros oficiales, sino inscripciones ocultas, nombres que parecían alineados como epitafios invisibles. Reconoció algunos, los mismos que había leído en el cuaderno, concubinas que habían desaparecido sin dejar huella, ahora reducidas a simples líneas grabadas en un rincón oscuro, lejos de toda memoria pública. «Este es el archivo vivo», explicó el guardián con voz baja. «Aquí se guarda lo que no puede contarse. El imperio no se sostiene solo con espadas ni ejércitos. También se sostiene con lo que decide borrar». La joven sintió un nudo en la garganta.
Todo lo que había temido era real, pero peor aún. El olvido era deliberado, cultivado, perpetuado por esa máquina y sus guardianes. Comprendió que no se trataba solo de un artefacto para desaparecer cuerpos, sino de un sistema que devoraba también la memoria. El guardián cerró el panel con un golpe suave. La sala volvió al mismo silencio sofocante, y los eunucos no se movieron. Solo él, con su mirada fija en ella, rompió la calma. Ahora tú también formas parte de este secreto, y cargarás con él, quieras o no. La joven sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. No había gritos, no había violencia, pero en aquel instante supo que había cruzado un umbral invisible. Ya no era simplemente una concubina más del harén, era una testigo marcada por la máquina del silencio. Y mientras el suspiro metálico volvía a sonar, como un eco interminable, comprendió que aquel secreto no solo devoraba a las mujeres, sino también a quienes lo conocían. Parte 11. El murmullo metálico aún resonaba en la sala, cuando una figura inesperada cruzó el umbral. Los eunucos se inclinaron de inmediato, rígidos como estatuas de obediencia, y el guardián bajó la cabeza con un gesto solemne. La joven, temblando, comprendió que estaba frente al único hombre cuyo poder era más grande que el de cualquier mecanismo oculto: el emperador. Su silueta, envuelta en ropajes oscuros bordados con dragones dorados, parecía flotar en la penumbra. Sus pasos eran lentos, calculados, como si cada movimiento pesara sobre siglos de poder y de secretos. La luz de las linternas apenas rozaba su rostro, dejando más sombra que claridad. No necesitaba levantar la voz. La sola presencia de su figura imponía una autoridad que anulaba cualquier resistencia. El emperador se detuvo frente a la máquina, y durante unos instantes pareció contemplarla con un respeto casi religioso. Luego giró la mirada hacia la joven, y sus ojos eran tan fríos como el metal que la rodeaba. «Has visto demasiado», dijo con calma, una calma que hería más que un grito. «Pero acaso era inevitable. El harén no es un lugar de amor ni de ternura, como muchos piensan. Es un engranaje. Cada mujer que entra aquí se convierte en parte de una maquinaria mayor, tan precisa y silenciosa como esta». La joven apenas podía sostenerle la mirada. Sintió que sus rodillas flaqueaban, pero permaneció erguida, sabiendo que cualquier debilidad podía sellar su final. El emperador continuó, caminando despacio en torno al artefacto, acariciando el aire con sus manos como si dibujara una lección invisible. El pueblo cree en la gloria del trono, en la estabilidad del imperio, en la armonía del cielo y la tierra, pero no sabe lo que cuesta mantener esa ilusión. El caos se alimenta del recuerdo, y por eso nosotros debemos aprender a borrar. Esta máquina es mi espada más fiel. No deja cuerpos, no deja sangre, no deja historia, solo silencio, y en el silencio el orden perdura. Las palabras cayeron sobre la joven como un peso insoportable. El emperador no hablaba con furia, sino con la serenidad de quien se sabe dueño absoluto del destino ajeno. Esa frialdad era peor que cualquier amenaza. Comprendió que, para él, la máquina no era un instrumento de crueldad gratuita, sino una herramienta política, un recurso para gobernar no solo con miedo, sino con olvido. Algunos creen que el poder se sostiene con ejércitos, prosiguió. Yo sé que el poder verdadero está en decidir qué se recuerda y qué se borra. Cada desaparición es un sacrificio necesario para mantener el equilibrio. El pueblo no debe conocer las grietas de su emperador.
Y tú, hizo una pausa, mirándola con intensidad. Ahora eres una grieta. El corazón de la joven golpeaba con violencia, como si quisiera escapar de su pecho. El emperador avanzó hasta quedar a un paso de ella. Su voz se suavizó, pero esa suavidad era como veneno dulce. Podría entregarte a esta máquina y borrar tu existencia. Nadie lo sabría. Nadie lo recordaría. Serías un nombre más en las tablillas, un suspiro atrapado en los engranajes. Pero no lo haré. Aún. El silencio se volvió insoportable. La joven temblaba, incapaz de moverse, mientras el emperador alzaba la mano y rozaba apenas la superficie metálica del artefacto. El suspiro profundo volvió a escucharse, como si respondiera a su toque. Tu destino no será desaparecer, concluyó. Tu destino será vivir sabiendo lo que has visto, respirando el secreto en cada día de tu vida. Serás la prueba de que este silencio existe, pero nunca tendrás a quien contarlo, porque si lo haces, la máquina te reclamará. El emperador se retiró unos pasos y los eunucos inclinaron la cabeza. El guardián permanecía inmóvil, con la mirada clavada en ella, como un verdugo que aún no ejecuta la sentencia, pero la mantiene suspendida sobre su víctima. La joven sintió que el mundo se derrumbaba dentro de ella. No moriría aquella noche, pero tampoco viviría como antes. Había quedado marcada, sellada por el conocimiento prohibido. Mientras el emperador abandonaba la sala, la última frase se grabó en su mente como hierro candente. El silencio es el verdadero muro que protege al imperio, y ahora tú formas parte de él. El suspiro metálico volvió a sonar en la penumbra, más largo, más profundo, como si celebrara haber atrapado un alma más en su red invisible. Parte 12. La sala quedó atrás, pero el eco de aquel suspiro metálico nunca la abandonó. Fue conducida de vuelta a sus aposentos por los mismos eunucos, sin una palabra, sin una mirada que delatara compasión. El guardián de las llaves caminaba al frente, y cada tintineo de aquel manojo era como un recordatorio de que las puertas de la máquina podían abrirse en cualquier momento. El aire de los corredores parecía más denso, más pesado, como si el palacio entero la empujara a guardar silencio. Al regresar a su habitación, todo estaba intacto. Las sedas acomodadas, el incienso ardiendo suavemente, el agua del jarrón fresca como si nada hubiera ocurrido. Y sin embargo, nada era igual. El espacio, los objetos, las paredes, todo parecía mirarla con una vigilancia muda. Se sentó en el borde de su cama y comprendió que la verdadera prisión no eran los muros visibles, sino el secreto que llevaba clavado en el pecho. Las noches siguientes fueron un tormento. Cada crujido de la madera le recordaba los engranajes ocultos. Cada sombra que atravesaba los corredores era para ella la sombra del guardián. Cuando las concubinas se reunían en los jardines para hablar de flores o recitar poemas, ella apenas podía fingir una sonrisa. Veía en sus rostros el reflejo de lo que había presenciado. Muchas de ellas estaban vivas, pero al mismo tiempo ya estaban condenadas, porque el miedo las había convertido en sombras antes de tiempo. La joven comenzó a transformarse en un espectro silencioso. Evitaba hablar, evitaba reír. Quienes antes habían intentado acercarse se apartaban, percibiendo en su silencio una amenaza. Ella comprendía que no era libre, pero tampoco estaba muerta. Existía en un umbral inquietante, obligada a vivir con el peso del secreto y con el temor de que cualquier palabra descuidada pudiera ser su sentencia final.
Una tarde, mientras el sol teñía de rojo los tejados dorados, se sorprendió contemplando a las aves que volaban más allá de los muros. Por primera vez, comprendió con absoluta claridad que el poder del imperio no estaba en la fuerza de sus ejércitos, ni en la obediencia de sus súbditos. El poder verdadero estaba en la capacidad de borrar, no en destruir con violencia, sino en devorar en silencio, dejando tras de sí un vacío perfecto. Ese pensamiento la estremeció. El mecanismo de hierro era solo un símbolo, una herramienta tangible. Pero lo más terrible era que todo el palacio, toda la corte, todo el imperio funcionaba con la misma lógica, un engranaje inmenso que elegía qué recordar y qué olvidar. La máquina no era solo un objeto escondido bajo tierra, sino el reflejo de un sistema que se perpetuaba generación tras generación. Comprendió entonces que su condena no era únicamente sobrevivir, sino convertirse en testigo. Ella, que había visto y escuchado, debía cargar con ese conocimiento sin poder transmitirlo jamás. Sería como un alma en pena dentro de los muros, respirando día tras día un aire impregnado de silencios impuestos. Las estaciones cambiaron. Los cerezos florecieron y luego se marchitaron. Nuevas concubinas llegaron, otras desaparecieron sin explicación. El rumor siguió vivo, como siempre, y la máquina siguió devorando en calma. Y ella, la joven marcada, continuaba allí, caminando entre las demás, con el secreto tatuado en su interior. Nadie sospechaba lo que había visto. Nadie imaginaba que entre todas ellas había una testigo del verdadero corazón oscuro de la ciudad prohibida. En las noches más calladas, cuando la luna se alzaba como un ojo pálido sobre los tejados, se decía a sí misma que todo imperio estaba sostenido no solo por la sangre de sus soldados ni por las riquezas de sus tesoros, sino por lo que decidía enterrar en la oscuridad. Y mientras tanto, el suspiro metálico parecía alcanzarla desde lo más profundo, como un recordatorio de que nunca estaría a salvo. No desapareció, pero tampoco vivió en libertad. Fue una sombra más entre las concubinas, una presencia que caminaba con la piel de los vivos, pero con el silencio de los muertos. Y así, atrapada en el resplandor falso del palacio, comprendió la verdad última. Los imperios no se sostienen con espadas visibles, sino con los secretos que borran de la memoria de su pueblo. Y el suyo, el secreto del Harén King, seguiría latiendo en silencio, escondido bajo los muros dorados, devorando en calma lo que nadie debía recordar.